Buenos días. Continuando las audiencias de la mañana del miércoles 2 de julio del 2025, siendo las 10:35. Buenos días con todos. A través de esta audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Cheto Isoria va a realizar la audiencia de solicitud de constitución en actor civil formulada por la defensa de la empresa Paltarum Isaac en el proceso seguido contra doña Luz Elizabeth Peralta Santuri y otros por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencia y otros en el horario del Estado. Expediente 58-2024-23. La audiencia se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez. Buenos días con todas las partes asistentes y el personal jurisdiccional. Alcides Mario Chinchay Castillo, fiscal supremo provisional de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por funcionarios públicos, comparece a esta sesión por parte del Ministerio Público. La casilla del sistema de notificaciones electrónicas es la 106.255. Quien habla se encuentra colegiado en esta ciudad con el número 18.884 y me encuentro hábil para ejercer la profesión. Gracias, doctor. Por la defensa del... A ver, un minuto. Por la defensa de la empresa Paltarumi. Buenos días, señor juez supremo de la investigación preparatoria, señor representante del Ministerio Público y a todos los presentes. Como abogado de la empresa Paltarumi Isaac, el letrado Eduardo Federico Roy Gates, con registro de Colegio de Abogados de Lima, número 35275, casilla SINOE 46378, domicilio procesal, Santo Toribio 115, oficina 401A, Distrito de San Isidro, correo electrónico erroy@royfreire.com o estudio@royfreire.com. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Por la defensa de la señora Peralta Santur. Buenos días, señor juez. Buenos días con los más presentes. Alfonso Cacique Bazán, registro CAL 48257. Por la defensa del señor Hurtado Grados. Señor juez supremo, con el señor fiscal supremo y todos los presentes, buenos días. Quien habla es el abogado Ángel Said Palomino Semperte, el mismo que asume para esta audiencia la defensa del señor Andrés Avelino Hurtado Grados, señalando los siguientes datos a consignarse en el acta: registro de Colegio de Abogados de Junín número 3093, asimismo también la casilla electrónica SINOE 312 y el correo electrónico, estudio eliorrieragarro@gmail.com con el celular de contacto 967-30-2680. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Por la defensa de la Procuraduría Pública. Señor juez, buenos días, señor fiscal, y con todos los presentes en esta audiencia virtual, se acredita el abogado Billy Steven Correa Núñez en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, con domicilio procesal en la avenida Arequipa 5060-5070 Miraflores, colegiatura de quien habla del Colegio de Abogados de Lima 71400, casilla electrónica SINOE para notificaciones 49089, correo electrónico bcorrea@pge.gov.p y número de contacto 966-498167. Téngase por acreditado, señor. Gracias. Por la defensa de la señora Bailón Zabaleta. Sí, buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. El abogado César Paredes Trujillo, con registro CAL 38242, con casilla SINOE 33067, correo Paredes Abogados y Consultores 5@gmail.com, celular 989-2810-83, abogado de la doctora Sonia Bailón Zabaleta. Muchas gracias, doctor. Por la defensa del señor Mioley.
Sí, buenos días con todos. Luis Castillo Barrocal con CAL 61820, SINOE 54212, correo electrónico lcastillob20@gmail.com y domicilio procesal en la avenida Benavides 1238, oficina 604 Miraflores. Gracias. Por la defensa, el señor Siucho Neira. Muy buenos días con todos. Claudio Emilio Iturrizaga Castro, con registro del Colegio de Abogados 30519, casilla 19 15 28 28, domicilio procesal en la casilla 7133 del Colegio de Abogados de Lima. Gracias, doctor. Por la defensa, el señor Salir Rosas. Por la defensa pública. Buen día, sí. Defensa pública. Sí, doctor, adelante, acredítese, por favor. Buen día. La abogada Gabriela Serna Espina, inscrita en el Colegio de Abogados de Apurímac con registro número 1542, en defensa necesaria, y asimismo señaló como mi domicilio procesal el ubicado en el Jirón Caraballo número 831 Lima, casilla electrónica número 201029, correo electrónico gcernaves@minjus.gov.p y número de celular 912-618706. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Un minuto que voy a verificar la notificación al señor Saliva. He verificado que está debidamente notificado a la casilla electrónica del abogado que se constituyó como su defensa en el proceso. No asistió a esta audiencia. Doctora Sernaes, ¿nos puede apoyar para la defensa del señor Pompeyo Salir Rosas? Sí, doctor. No lo escuché. ¿La defensa de quién, perdón? Del señor Pompeyo Salir Rosas Guerrero. Pompeyo Salir Rosas Guerrero, que está debidamente notificado. Y en este caso no se ha opuesto a la defensa de la empresa Paltaruni, porque hay 4. Está bien. Ya, doctora, muchas gracias. Voy a dar cuenta de un escrito ingresado el día 6 de junio del 25, con registro de ingreso 2386-2025 de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que también está formulando oposición a la Constitución en actor civil. ¿Ya les han hecho llegar, se hace corrido traslado de esta oposición? Sí, señor magistrado, nos acaban de correr traslado. Les acaban de correr, o sea, recién se los han... Ya. Parece que acá hubo un inconveniente y la mesa de partes no digitalizó este documento y recién ha llegado al juzgado. ¿Dónde ha llegado? Recién ha llegado el día de hoy por la mañana, por eso se les ha corrido en este momento. ¿Necesitan un tiempo para que lo revisen? Señor magistrado, como solicitante manifestamos que si el escrito de oposición de la Procuraduría ha ingresado dentro del plazo de ley y simplemente se trata de un error de digitalización, por nuestra parte no tenemos ningún inconveniente en que la audiencia comience de una vez, por favor. Ya, pero los demás... De la misma manera, el Ministerio Público, no nos oponemos a que se haga la diligencia, esta audiencia, tomando en cuenta la oposición de la Procuraduría. Correcto. Defensa del señor Milei, doctor Castillo. Sin oposición, doctor.
Ya. Y de la señora Zabaleta, doctor Paredes. Sin oposición, señor magistrado. Perdón, no lo he escuchado. Sin oposición, señor Sin magistrado. oposición. Ok, podemos entonces comenzar. ¿Hay algún otro escrito que haya entrado? No. Ninguno. Ok. Doctor Roy Hayes, ¿cuánto tiempo necesita para escuchar sus argumentos? Señor magistrado, 10 minutos, máximo 15. Ok. Puede comenzar, son 10:45. Muchas gracias, señor magistrado. De conformidad con el artículo 94, numeral 1, 98 y 102 del Código Procesal Penal, la empresa Paltarumi SAC solicita a su despacho que se le constituya como actor civil en el presente proceso. Al respecto, debemos tener presente lo que señala el artículo 98 del Código Procesal Penal, señor magistrado, que señala que la acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito. Es decir, por quien, según la ley civil, esté legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos. Entonces, señor magistrado, en el presente caso, la empresa Paltarumi oportunamente ha solicitado ante la Fiscalía, antes de acudir a su despacho para solicitar esta constitución como actor civil, hemos recurrido ante la Fiscalía solicitando que se nos considere como agraviados. En virtud de nuestro pedido, señor magistrado, mediante disposición número 11-2024-MPFN, emitida en la carpeta fiscal 352-2024 con fecha 22 de noviembre del año 2024, la empresa Paltarumi ha sido incorporada como agraviada en la investigación fiscal. En el punto 2.9 de dicha disposición número 11, el Ministerio Público señala lo siguiente, se puede apreciar en la página 9. Es evidente que la empresa Paltarumi SAC también habría sido perjudicada por las consecuencias de los presuntos hechos delictivos cometidos por los imputados de la presente investigación preparatoria, de acuerdo a los hechos fácticos detallados en el hecho número 2, señor magistrado. Es importante recordar que en la presente investigación, la carpeta 352 tiene 3 hechos. El hecho número 2 específicamente se titula Denuncia y o investigación a Jimmy Fluker Pinillo, accionista de la planta Paltarumi SAC, que es una planta procesadora de mineral aurífero. Ese es el hecho número 2, señor magistrado, está enteramente atribuido, especificado para la empresa, la apertura de una investigación a la empresa Paltarumi SAC. Esta disposición número 11, señor magistrado, fue debidamente comunicada ante su despacho, mediante oficio 01-2025, de fecha 3 de enero del año 2025, y su despacho, mediante resolución número 4 recaída en este expediente, dispuso que se tenga por comunicada esa disposición número 11 emitida por la Fiscalía que considera a mi patrocinada, la empresa Paltarumi SAC, como agraviados. Por lo que de conformidad con los artículos mencionados 94.1, 98 y 102 y 816 del Código Civil, nos asiste plenamente el derecho para solicitar la presente constitución de actor civil. Seguidamente vamos a pasar rápidamente por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal. En primer lugar, el 100.2, literal A, señala que se debe denominar a la persona jurídica con las generales de ley de su representante legal. Hemos precisado que actuamos en representación de la empresa Paltarumi SAC con RUC 2054-83-79-840, debidamente representada por el señor Pedro Manuel Llerena Manrique, y hemos adjuntado la correspondiente vigencia de poder. Con relación al 100.2, literal B, identificación de los nombres de los imputados contra quienes se va a proceder. Hemos especificado, señor magistrado, porque solamente nos estamos refiriendo al hecho número 2, repito, que los imputados contra quienes se procede es, en primer lugar, contra la señora Luz Elizabeth Peralta Santur, en su condición de fiscal superior, el señor Andrés Avelino Hurtado Grados, el señor Augusto Javier Muley y la señora Sonia Misela Bailón Zabaleta. Muy bien, seguidamente se exige que se haga un relato circunstanciado del delito, en el artículo 100.
Se exige un relato circunstanciado del delito cometido en nuestro agravio y de la exposición de las razones que justifican nuestra pretensión. Entonces, señor magistrado, este caso es un caso que lo ha iniciado el Ministerio Público. No es una denuncia de parte interpuesta por la empresa Paltarumi, sino que el Ministerio Público ha sido el que ha iniciado esta investigación y conforme usted puede apreciar en la disposición número 4, que es la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, en la página 8, se establece en la hipótesis fiscal que se habría cometido el hecho número 2, denuncia y o investigación a Jimmy Fluker Pinillos, accionista de la planta Paltarumi SAC. ¿Qué es lo que se menciona en esta disposición número 4, señor magistrado? Muy sucintamente voy a hacer un recuento. Se menciona que se imputa que en los años 2020 y 2021, la fiscal superior Luz Elizabeth Peralta Santur habría, por intermedio de Andrés Avelino Hurtado Grados, hecho prometer, solicitado y o recibido montos de dinero aproximadamente $80.000 a Augusto Javier Muley, con la finalidad de invocar influencias para que se inicie una investigación por el delito de lavado de activos en las fiscalías especializadas de este ilícito en contra de la persona jurídica Paltarumi, que tiene como accionista y representante al señor Jimmy Fluker Pinillos. Dicha acción fue a solicitud de Augusto Javier Muley debido a que la empresa Paltarumi era su competencia directa en las actividades comerciales minerales a las que se dedicaba. Ese es el hecho número 2, señor magistrado, que es la hipótesis fiscal establecida en la disposición de la apertura de la investigación preparatoria. Seguidamente, señor magistrado, la investigación fue nutrida de mayores elementos de convicción. Y en la disposición número 7, señor magistrado, se ha hecho una precisión de los fundamentos fácticos respecto del hecho número 2, que es específicamente esta denuncia o investigación a la empresa Paltarumi SAC. A través de la disposición número 7, se precisa lo siguiente, señor magistrado, que es importante. Se precisa, a través de esta disposición número 7, que se abrió una investigación preliminar por el delito de lavado de activos contra la empresa Paltarumi en la carpeta fiscal número 36-2019, ante la segunda Fiscalía Provincial Especializada de Delito de Lavado de Activos, que justamente despachaba la doctora Sonia Misela Bailón Zabaleta, con fecha 20 de abril del año 2021. Según la hipótesis fiscal, en marzo del 2021 habría sido el pago y coincidentemente, el 20 de abril del año 2021, señor magistrado, se abrió una investigación por lavado de activos contra la empresa Paltarumi en la segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Lavado de Activos, carpeta fiscal 36-2019. Entonces, también se menciona que antes que concluya el plazo de dicha investigación, la doctora Zabaleta, es verdad, archivó la investigación. Sin embargo, la Fiscalía considera que en la disposición de archivo de la investigación, la propia fiscal reconoce que no existían elementos de convicción suficientes, ni siquiera para iniciar una indagación penal. Y el cuestionamiento de la Fiscalía es cómo así se inicia una investigación preliminar en virtud de un informe policial que no tenía ningún elemento de convicción sobre una presunta comisión de un delito de lavado de activos, y finalmente se abrió una investigación de lavado de activos. Es decir, el hecho que se haya cerrado la investigación por parte de la propia doctora Sonia Misela Bailón Zabaleta no quiere decir que dicha investigación no se abrió indebidamente en marzo del año 2021. Entonces, señor magistrado, mediante esta disposición número 7, la Fiscalía solicitó la ampliación subjetiva por conexidad, ¿no? Y solicitó autorización para incorporar a la doctora Sonia Misela Bailón Zabaleta en dicha investigación tramitada bajo la carpeta fiscal 352-2024. Cosa que finalmente ocurrió, señor magistrado, mediante la disposición número 16, recaída en la carpeta fiscal. Mediante la disposición número 16, la Fiscalía decidió incorporar a la doctora Sonia Misela Bailón Zabaleta justamente por haber abierto una investigación de lavado de activos en contra de nuestro patrocinado, la empresa Paltarumi SAC. Esto es el hecho número 2, señor magistrado. Y este hecho número 2, señor magistrado, ha sido tomado en cuenta por su despacho, incluso en la resolución judicial que declaró fundadas las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público. Su despacho ha transcrito textualmente el hecho número 2, ha tomado la hipótesis del Ministerio Público
en este hecho número 2 específicamente. Y ha considerado que existe elementos de convicción en grado de sospecha fuerte para disponer la prisión preventiva en contra del señor Andrés Hurtado Chibolín. No así para la doctora Peralta Santuro. Hay que ser correctos en este punto. Su despacho para la doctora Peralta Santuro en ese punto no ha mencionado ello. Pero sí considera y ha tomado en cuenta el hecho número 2 para efectos de disponer la prisión preventiva en este proceso penal. Seguidamente, señor magistrado, la prueba documental que acredita el derecho conforme al artículo 98. Bien. Señor magistrado, nosotros nos encontramos en una etapa postulatoria en donde simplemente estamos solicitando ser considerados como actores civiles para participar en este proceso. Bien. El momento en que el actor civil plantea su demanda es cuando el Ministerio Público hace un requerimiento acusatorio y se corre traslado a la parte civil y la parte civil tiene que absolver ese requerimiento acusatorio y ahí plantea su demanda y puede presentar pericias que se hayan producido durante la etapa de investigación preparatoria. Nosotros, señor magistrado, hemos presentado un informe elaborado por la empresa Estrategio, en donde se señalan una serie de pérdidas de financiamientos por parte de la empresa Paltarum ISAC, que ascienden a 28 millones de soles, señor magistrado. 28 millones de soles en distintos años. Este es un informe preliminar que estamos presentando como prueba documental para garantizar o para acreditar nuestro derecho. Y al respecto, señor magistrado, antes que las otras partes puedan intervenir, quisiera precisar lo siguiente. Cuando la Procuraduría solicita su incorporación o su constitución, mejor dicho, como actor civil en los procesos, lo que acredita como prueba documental, señor magistrado, es la resolución suprema de designación del procurador, nada más. Y toma el relato circunstanciado del Ministerio Público. Y es después, señor magistrado, en la etapa de absolución del requerimiento acusatorio, si es que se produce, que la Procuraduría presenta sus correspondientes pericias. El mismo derecho tenemos nosotros. Estamos acreditando, como empresa Paltarumi, que hemos sido perjudicados, señor magistrado. Y al respecto, es pertinente tener presente lo que señala el artículo 94.1, porque acabo de leer hace 2 minutos, y evidentemente en la réplica también lo diré, pero hace 2 minutos que hemos podido recibir la oposición de la Procuraduría, por ejemplo, se señala que la empresa Paltarumi no habría sido perjudicada por el delito que se investiga, sino que ha sido perjudicada por un hecho posterior. ¿No? Entonces, es importante tener presente, señor magistrado, y con esto culmino, lo que menciona el artículo 94 del Código Procesal Penal, que señala, se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Perjudicado por las consecuencias del mismo, señor magistrado. ¿Y qué duda cabe que la empresa Paltarumi, que se vio sometida a la apertura de una investigación preliminar por un grave y supuesto delito de lavado de activos que era inexistente, resultó perjudicada por el delito, por el solo tránsito, el tener que transitar por toda una investigación por lavado de activos que genera una serie de consecuencias económicas que de alguna manera las estamos acreditando con esta pérdida de financiamiento? Sin embargo, en caso se nos otorgue la constitución como actor civil, durante la etapa de la investigación preparatoria, nosotros ofreceremos distintas pericias que acrediten el daño sufrido para efectos de presentarlas al momento en que tengamos que plantear la demanda en el proceso penal, porque este es un proceso acumulado, ¿no? Por un tema de economía procesal. En su debido momento plantearemos, ¿no?, nuestra pretensión civil detallada con las pericias correspondientes. Lo único que estamos solicitando, señor magistrado, es que, en atención a que el Ministerio Público ya reconoció a la empresa Paltarumi como agraviado y que pese al pedido de nulidad que hizo la Procuraduría en su momento, que se declaró infundado, porque la Procuraduría ya planteó una nulidad respecto de nuestra incorporación o nuestra constitución como agraviados en la carpeta fiscal, ya el Ministerio Público se ha pronunciado, señor magistrado, mediante la disposición número 13. Mediante la disposición número 13, el Ministerio Público, señor magistrado, ha declarado no al lugar a la nulidad absoluta de la disposición número 11. Porque, repito, mediante la disposición número 11, el Ministerio Público nos considera como agraviados. La Procuraduría plantea una nulidad absoluta de dicha disposición y mediante disposición número 13 el Ministerio Público ya le contestó a la Procuraduría señalando no al lugar a la nulidad absoluta. Sin embargo, ahora la Procuraduría presenta una oposición cuando en realidad no tiene ni siquiera legitimidad porque su posición no se ve afectada, señor magistrado. En un delito perfectamente pueden existir 2 agraviados.
el sujeto pasivo de la acción, el sujeto pasivo del delito, por ejemplo. Pero en este caso, aparte de que el Estado ha sido agraviado con los hechos de supuesta corrupción que se están investigando, aparte de eso, es evidente que la empresa Paltarum es la más perjudicada, porque esa es la que se le abrió una investigación sin ninguna justificación y que después la propia Fiscalía tuvo que archivarla. Y eso le ha traído una serie de consecuencias económicas perjudiciales para la empresa, señor magistrado, y esos son daños perfectamente indemnizables. En virtud de todos estos argumentos, le agradezco por el tiempo otorgado. Solicitamos que se declare fundada nuestra solicitud de constitución de autor civil. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Chinchay, opinión por la Fiscalía. Muy bien, gracias, señor. Bueno, como ha sido dicho por la defensa de Paltarum, el Ministerio Público ha declarado a dicha empresa como agraviado en este caso. Debo mencionar que, en efecto, de acuerdo con la normativa procesal vigente, el artículo 94, esto sobre todo en relación con la posición de la Procuraduría, la Procuraduría establece que habría habido, supuestamente, según su visión, dos imputaciones alrededor del hecho 2, una sobre la señora Luz Elisa de Peralta Santur y otra sobre la doctora Sonia. Y sobre esto, la doctora Sonia Bailón, sobre esto, asumamos primero que no es el espacio para discutir ello aquí, pero el tema es que perjudicado por las consecuencias del mismo. O sea, asumamos que el hecho que dice la Procuraduría en su posición sea uno solo y que ha habido una suerte de mala interpretación o mala inferencia o mala deducción o mala subsunción. Bueno, el asunto es que aún asumiendo que haya habido, como dicen el 2.8 y 2.11 de la posición de la Procuraduría, una cesura, ¿no? Una división de hechos, aún así el tema de verse perjudicado por las consecuencias del delito cabría sobre la empresa Paltarum. Asumiendo entonces que ya no es perjudicada del delito, sino de un hecho posterior, como se dice en 2.8 y 2.11. También incluso ahí le cabría esa posibilidad. Luego, debo mencionar que el artículo 321, inciso 1 del Código, establece que uno de los objetivos de la investigación preparatoria es determinar la existencia del perjuicio. Entonces, corresponde a que sea ya una parte legitimada, porque al mero agraviado no le toca ese derecho de participar, de solicitar diligencias, de presentar documentos, etcétera. Esa potestad solamente le cabe al actor civil, y dado que una de las finalidades de investigación preparatoria, según el 321, inciso 1, parte final, es la prueba o la demostración del perjuicio causado, entonces corresponde que se atienda este pedido. En efecto, no trabajamos sobre una suerte de cuota cerrada, es decir, que haya un tema de solo un cupo para ser actor civil, y que si ese cupo ya lo tomó la Procuraduría, entonces ya no sería posible acoger a otro sujeto procesal. Eso no es así. Incluso podría haber hipotéticamente más de un agraviado del delito y más de un agraviado de la acción, o perjudicado sujeto pasivo de la acción. Eso también es perfectamente factible. Digamos, unas lesiones múltiples por accidente de tránsito. Va a haber varios agraviados, y eso, que la constitución de cada uno no impide la de otro. En cuanto al tema de la cuantía patrimonial del daño, esto, como lo dice el propio 321, inciso 1, es una materia de demostración, todavía no de prueba, porque la prueba se hace en juicio oral, pero sí de sustentación y demostración a lo largo de la investigación. La Procuraduría tiene librado todo su derecho a pedir que se actúe en los actos de investigación para acreditar su daño, y lo mismo Paltarum. Ellos tendrán que hacer, en caso de que el juzgado, por cierto, acoja la solicitud,
ellos tendrán que hacer las actividades de demostración a través del 337, inciso 4, nunca de manera directa, porque no estamos en un sistema acusatorio. Usando el 337, inciso 4, la Paltarumi y la Procuraduría pedirán que se incorporen los elementos de demostración de su daño, y por lo tanto cada uno merecerá, en la eventual hipótesis de una sentencia condenatoria, el resarcimiento que estimen por conveniente, y por estas consideraciones el Ministerio Público propone a vuestro despacho que se atienda positivamente el requerimiento de constitución en actor civil. Los demás argumentos, señor, para la réplica en su momento respectivo. Gracias, doctor. Doctor Chinchay, el doctor Rodríguez mencionó una disposición vinculada con una nulidad formulada por la Procuraduría. Sí, es la disposición 13 del 18 de diciembre de 2024. ¿Nos la pueden alcanzar, por favor? Ya, perfecto. Voy a indicar que sea alcanzado a la brevedad, señor. Perfecto. Ya, antes que se me olvide. La Procuraduría, la defensa de la Procuraduría, doctor Núñez. Sí, muchas gracias. Gracias, Yo le voy señor a juez. dar 13 minutos, por favor, ¿ya? Si me permite, presentar pantalla, por favor, Sí, claro, para adelante. que se entienda. Sí, Muchas adelante. gracias. Ok, no sé si se está viendo. Sí, sí se ve bien. Ok, perfecto, señor juez. Nuestro petitorio es claro al respecto, es que se declare infundada la solicitud de constitución en actor civil por parte de la empresa Paltarumi, por cuanto nosotros vamos a acreditar que el daño que se ha alegado, no por prueba, simplemente por una conexión lógica, no se corresponde con los hechos que son imputados en el presente proceso penal. Y desde ya la Procuraduría quiere dejar claro que esta no es una discusión de que puede haber dos actores civiles o dos agraviados de un mismo hecho. Eso, nosotros también compartimos esta postura. Tampoco vamos a litigar la postura de que una cosa es sujeto pasivo del delito y el otro es el perjudicado por las consecuencias del mismo. Porque nosotros, la Procuraduría, no se ha constituido en este proceso penal porque sea sujeto de pasivo del delito. Esas son categorías propias de los temas penales. La Procuraduría se ha constituido en actor civil porque es perjudicado por las consecuencias del hecho imputado, que tiene relevancia penal para efectos penales, pero que también tiene relevancia para efectos civiles. Y claramente el artículo 98 hace una distinción entre el concepto de agraviado, que te considera al ofendido por el delito, ofendido penalmente, o perjudicado por las consecuencias del mismo, y el artículo 98 en ninguna de sus partes te habla del ofendido por el delito, simplemente el perjudicado por las consecuencias del hecho. Entonces, solo puede ser actor civil, primero para empezar, quien es perjudicado por los hechos imputados. Acá nada tiene que ver el sujeto pasivo del delito. Insisto, la Procuraduría se ha constituido porque es perjudicado por las consecuencias de los hechos imputados, no porque es sujeto pasivo del delito. Es una idea que quiero resaltar antes de empezar. ¿Qué hechos son investigados, imputados en el presente proceso penal, señor juez? Sobre el hecho 2, que se etiqueta sobre las investigaciones que puede tener empresa Paltarumi, tenemos este hilo lógico porque así lo ha ido construyendo el Ministerio Público. Un hecho inicial, luego se ingresó un hecho subsecuente, y luego, a nuestra teoría, para ya adelantarme, tendría que haber ingresado otro hecho subsecuente. El primer hecho trata sobre el tema del tráfico de influencias. Según la tesis, más o menos palabras, el hecho imputado, el hecho puntual, es que Luz Elizabeth Peralta Santur vende su influencia sobre una fiscal a un tercero, que es un privado, y esto lo resalto en negrita, para abrir una investigación arbitraria contra Paltarumi SA. El hecho de abrir una investigación indiciaria sobre el hecho imputado. Doctor Correa, no están pasando sus diapositivas. Ahora sí. ¿No se ve? ¿Ahora sí? No, se había quedado en la primera. Ok. Ahora sí. Ok, Gracias. perfecto. Respecto del primer hecho, que es el tema del tráfico de influencias, vuelvo a repetir, señor juez,
El hecho, más o menos palabras contenidos tanto en la disposición 7 como en la disposición 16, es que Luz Elizabeth Peralta Santur vende su influencia sobre una fiscal a un tercero privado. ¿Cuál es la finalidad de esta venta de influencias? Es abrir una investigación arbitraria contra Paltarum Isaac. Es un hecho futuro, pero el hecho imputado, el que tiene relevancia penal de tráfico de influencias, es la sola venta de la influencia. Como hecho subsecuente, porque esa es la lógica que ha ido siguiendo el Ministerio Público, en posteriores disposiciones, la disposición 16, se amplía el hecho contra Luz Peralta Santur y también se integra a la doctora Sonia Bailón por el tema del cohecho, porque ya no era vender la influencia a un tercero, sino en esa lógica, siguiendo ese objetivo, ir a hablar con la fiscal Sonia, ofrecerle una ventaja para que al calificar la carpeta fiscal, abra una investigación arbitraria contra Paltarum Isaac. Nuevamente, este hecho de cohecho, lo relevante de esta imputación fáctica de lo que se va a probar en el proceso penal y por la cual tiene relevancia penal, es la compraventa de la función que estaba realizando en ese momento la fiscal Bailón sobre una carpeta fiscal determinada, que es la 36-2019. Sobre estos dos hechos es que se construye el tema del cohecho, la compraventa de la función, y es lo que se va a entrar a probar en el proceso penal. Existe una tercera conducta imputada, un hecho subsiguiente. Nosotros aseveramos de que no. ¿Cuál es la relevancia, señor juez, de identificar estos hechos objetos del proceso? A nuestro entender, el tráfico de influencias, que es el hecho de la compra de la influencia como hecho fáctico, permite identificar cómo es que el solo hecho de la compra de esta influencia del daño te genera un daño emergente o lucro cesante, directo o indirecto. El solo hecho de la compra, porque ese es el hecho objeto del proceso que se va a probar. Bajo la misma lógica del cohecho pasivo, el solo hecho de la compra de la función va a permitir identificar el daño y por ende quién es el legitimado para poder solicitar constituirse en actor civil. ¿Y cómo se han identificado los daños hasta ahora en el presente proceso, señor juez? La Procuraduría en su momento, como usted bien sabe, sustentó que el solo hecho de la compra-venta de la influencia, el solo hecho de la compra-venta de la función, ya tienen consecuencias, daños extrapatrimoniales. En específico, un daño a la imagen del Estado peruano. La Procuraduría no necesita de otros hechos imputados para ser actor civil, para pedir la reparación por estos dos hechos que son objeto del proceso. Justamente aquí viene el fundamento de la economía procesal. Como el mismo hecho, el solo hecho de la compra-venta de la influencia, que tiene relevancia penal, me va si lo apruebo, me va a dar una responsabilidad penal, ese mismo hecho de probanza, que tiene un daño directo en la imagen estatal, me va a permitir establecer una responsabilidad civil. Por eso se habla de economía procesal cuando comparte tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil un mismo hecho antijurídico. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en muchas jurisprudencias, últimas casaciones incluso, ha establecido de que la responsabilidad penal y la responsabilidad civil comparten un mismo presupuesto y parten de un mismo presupuesto, que es el hecho. Entonces, tenemos que partir que el mismo hecho va a servir para los dos tipos de responsabilidades. ¿Por qué incidimos en esto? Porque Paltarum Isaac, si usted lee la solicitud de constitución actor civil, cuando sustenta el tema de la prueba del daño, disculpen, dice, en el presente caso, el impacto de la investigación fiscal que fue abierta fraudulentamente por parte de la fiscal Sonia Misela Bailón Zabaleta ha generado daño. Más adelante se establece que es un daño de $28.091. Entonces, nuevamente, acá nos preguntamos, ¿qué es lo que le produjo a Paltarum Isaac el daño? ¿La compra-venta de la influencia
la compra-venta de la función o la investigación fiscal abierta, como ellos mismos afirman. Y en base a eso se ha realizado su medio probatorio. Que no cuestionamos el tema de la prueba. Lo que cuestionamos, señor juez, retrocediendo, es una conexión lógica, y para eso el artículo 100 te pide que tú expongas cuál es el relato circunstanciado de un delito y que a la vez te va a generar daño, porque tiene que haber una conexión lógica entre el hecho, el delito y el daño que tú alegas. Si yo alego un daño que no tiene nada que ver con el hecho que va a ser objeto del proceso, no podría ser actor civil. No hay una conexión lógica entre mi petitorio y los hechos. Ahora, este tercer hecho, que para nosotros no ha ingresado, debería ser lo que justamente, según la tesis de Paltarumi, ha pasado, que le han abierto una investigación fraudulentamente. Y esto, como le digo, nosotros no nos oponemos a la tesis de que existan dos perjudicados, porque la investigación abierta fraudulentamente, que no está imputada, generaría un daño también a la imagen estatal, pero a la vez un daño directo también a la persona investigada, tal y cual como lo han sustentado ellos, de que han bajado sus temas crediticios por el tema de que se le abrió la investigación. Pero sus temas crediticios no bajaron porque las personas llegaron a una compra-venta de la función, ni tampoco porque más atrás se compró una influencia, sino porque concretamente se le abrió fraudulentamente una investigación. Ahora, el tema que también tenemos que ver es que no hay que confundir entre razonamiento probatorio e imputación de hechos fácticos. La disposición 16 y la disposición 7, si bien contienen hechos fácticos, conductas concretas, contienen todo el razonamiento probatorio, indiciario, de cómo y por qué se construye esa imputación concreta. Y por qué el abogado del solicitante del actor civil en esta oportunidad ha relatado y ha dicho, en varias disposiciones se ha puesto de que se abrió la investigación, de que se estudió un informe, que ese mismo informe que sirvió para abrir una investigación, sirvió para archivarlo, y de ahí es que nosotros construimos la tesis de que fue abierto fraudulentamente. Porque ese razonamiento indiciario sirvió al Ministerio Público para formar y para dar sustento al hecho de la compra de la función, al hecho que se le imputa tanto a la fiscal Peralta Santuro como a la fiscal Bailón. Sirvió para sustentar este hecho. Es decir, ellos han mencionado como razonamiento indiciario el hecho de haber aperturado la investigación y que con un mismo medio de prueba se aperture y luego se archive para formar la imputación concreta del cohecho, de la compra-venta de la función, pero no para decir, efectivamente, yo me estoy dando cuenta de que la investigación también se abrió fraudulentamente y voy a ingresar no solamente el cohecho, sino también voy a ingresar el tema de, puede ser una conducta abusiva o un prevaricato. Hasta la fecha no se ha ingresado ninguna de esas dos tesis como imputación concreta. En la página 5 de la solicitud de la Constitución del Autor Civil, ¿por qué hablé de prevaricato? Porque ellos hablan de la siguiente conclusión. Se puede verificar de la disposición número 4, se evidencia un acuerdo, pacto entre los investigados para poder iniciar en contra de la empresa Paltarumi imputando hechos falsos. La imputación de hechos falsos para abrir una investigación claramente se puede subsumir en un delito de prevaricato. Pero, insisto, esa imputación concreta no está imputada como hecho objeto del proceso en este proceso penal. Solamente nos quedamos hasta el hecho de la compra de la función. Y seguramente si se me va a decir que no tiene que estar imputado, puede formar parte de los hechos subsiguientes, romperíamos la misma lógica que ha venido siguiendo el Ministerio Público. La lógica ilativa de que primero compra una influencia para poder abrir. Luego esa influencia que es real cumple su cometido, en el sentido de que va a hablar con la otra fiscal para que abra una investigación indebidamente. Pero no lo tomo como hecho subsiguiente, parte del tráfico de influencias. No, lo tomo como un hecho específico, un hecho autónomo, que es un hecho subsiguiente.
Es la lógica del Ministerio Público. Y en esa misma lógica, siguiendo el Ministerio Público, debería abrirse el tercer hecho, que es la investigación fiscal abierta fraudulentamente en la subsunción jurídico-penal que ellos consideren, pero como hecho tal, para que a su vez, una vez ingresado este hecho, el actor civil, el solicitante de hoy, pueda pedir de que se constituya un actor civil por este hecho. Y ahí cumpliríamos con el fundamento de la economía procesal. Ahora, tal cual como están los hechos imputados, señor juez, no existe conexión lógica entre el daño que dice que se produjo por una investigación abierta fraudulentamente, cuando ese hecho no está imputado todavía. No hay una conexión lógica entre el daño y el hecho y el delito en su agravio. Por estas razones, a posición de la Procuraduría, no se cumple con el relato circunstanciado del delito y exposición. No hay una conexión lógica, no se cumple con estos requisitos para ser en este momento actor civil. Más adelante tal vez, dependerá de cómo se imputen los hechos por parte del Ministerio Público. Imputación fáctica, insisto, no razonamiento probatorio. Esa es la posición, señor juez. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Peralta, doctor Cacique, tiene el uso de la palabra. Sí, Voy a dar la palabra a la defensa que se han opuesto. gracias, doctor. Voy a ser bastante breve porque estoy un poco resfriado. A ver, nosotros sí nos hemos opuesto mediante escrito a la constitución de la empresa Paltoruni como actor civil. Hemos indicado en nuestro escrito que habría una infracción al artículo 47 de la Constitución, al artículo 94.1 del Código Procesal Penal y al Decreto Supremo 118/2019 y su reglamento. ¿Por qué? Porque el artículo 47 de la Constitución dice que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos, conforme a la ley. El artículo 94.1, en igual sentido, habla que toda persona que se considere agraviado o resulta directamente ofendido por el delito, ¿no? La representación corresponde a quien se designe de acuerdo a ley. En este caso sería el procurador. No olvidemos un tema. Aquí se está imputando delitos contra la administración pública. Por lo tanto, quien tiene competencia para constituirse como actor civil, como así lo ha hecho en este caso, señor juez, que tiene conocimiento de eso, además se hizo la audiencia respectiva, es el procurador del Estado especializado en corrupción de funcionarios. Adicional a esto, señor juez, hay un recurso de nulidad 2081-2012, guión de Lima Norte, donde la Suprema Corte ha indicado que tratándose de delitos contra el Estado, el actor civil necesariamente tiene que ser el procurador. Eso lo hemos adjuntado en nuestro escrito de oposición, está en su despacho judicial. Adicional, señor juez, hay un tema bastante relevante para esta defensa. Se indica en esta solicitud de constitución de actor civil que se habría ocasionado daños a la empresa Paltorumi por haberle aperturado una investigación sobre este hecho 2. Pero no debemos olvidar, señor juez, si bien es cierto esta investigación a la empresa Paltorumi, y no solamente es a la empresa Paltorumi, sino son a dos empresas adicionales, que es la empresa Core Trading SAT y la empresa Da Crane SAT. A estas empresas, conjuntamente con la empresa Paltorumi, se le abrió investigación policial en el año, por allá, septiembre del 2019, señor juez. Y desde el 2019 hasta el 2021 se hizo todo un íter respecto a esta investigación, y no es como que se viene especulando que posiblemente a través de un tráfico de influencia que habría realizado mi patrocinada, la doctora Peralta Santur, ante la doctora Bailón, es que se le apertura en marzo del 2021 recién. Ese es un dato falso. Pero no viene al caso, pero se lo pongo en conocimiento, señor juez. Ya la doctora Bailón ha dado conocimiento de por qué se demoró en aperturar esta investigación. Uno, por un tema de pandemia, y dos, porque se había planteado un tema de conflicto de competencia. La doctora Bailón se consideraba no competente para esta investigación, lo derivó a Lima Norte en igual sentido se declaró no competente, y se elevó al superior para que el superior dirimió
a favor de la competencia de la Fiscalía en Lima. Y ese interín, más la pandemia, así lo ha dicho la doctora Bailón en su declaración, fue lo que ocasionó que se dilate esta apertura de investigación. Pero no solamente eso, señor juez, se le pide o se trata de ingresar a este proceso la empresa Paltorumi a efectos de pedirle un resarcimiento a la doctora Peralta Santur, cuando es la propia doctora Peralta Santur quien archivó esta investigación en contra, ojo, de la empresa Paltorumi y otras empresas más adicionales. Entonces hay una contradicción totalmente seria. Es decir, la doctora Peralta habría traficado influencias para que se le abra investigación a 3 empresas, incluida la empresa Paltorumi, pero sin embargo la propia doctora Elizabeth Peralta Santur habría, es más, archivó esta preliminar investigación que lo hizo en primera instancia la doctora Bailón, que la archivó y subió como elevación de actados, y la propia doctora Peralta Santur archivó ese archivo preliminar de la doctora Bailón. Es más, señor juez, cuando usted emitió su auto en la prisión preventiva, esa fue la resolución número 4 de fecha 2 de octubre del 2024, en el fundamento 15º, usted indica que este archivo fue ratificado por la fiscal Peralta Santur, la cual resulta contradictorio con la sindicación que fuera Peralta Santur, que de alguna forma podría haber ordenado o dispuesta a hacer la investigación por Bailón Zabaleta. Por lo tanto, señor juez, este pedido del señor abogado de la empresa Paltorumi no tenía ningún sustento, ni fáctico, ni legal, en contra de la doctora Peralta Santur. Como lo repito, ya hay un actor civil que es el procurador que se ha constituido en esta causa, por lo tanto, la empresa Paltorumi no tendría ya legitimidad, porque así también lo dice la jurisprudencia que he citado, de ser constituido como actor civil en este caso. Eso es lo que tengo que decir, señor juez. Gracias, doctor. La defensa del señor Muley, doctor Castillo, tiene 10 minutos. Sí, doctor, gracias. Doctor, nosotros al momento de presentar nuestra oposición lo hicimos en 2 extremos para que usted lo pueda evaluar. Primero, uno que tiene que ver con la forma de inadmisibilidad que hemos solicitado, y la segunda ya de infundada que tiene que ver con el fondo, que quizás redunde un poco en lo que ya han presentado tanto Procuraduría como la defensa anterior. Pero sobre la forma sí queremos hacer mucho hincapié. Sucede lo siguiente. El artículo o numeral 2 del artículo 100 es expreso en señalar cuáles son los requisitos para constituirse en actor civil. Uno de ellos, que ya será cuestionado en el fondo, es que se detalle o se haga el relato circunstanciado del delito. Con eso lo que pretende la defensa es cuestionar si Paltorumi en efecto es o no parte perjudicada o tiene esa legitimidad. Pero el que nos interesa para este caso y el que nosotros sí vamos a hacer mucho hincapié para que se declare en ese extremo inadmisible es el literal D del numeral 2, que se refiere a la prueba documental que acredita el derecho, conforme al artículo 98 del Código. Entonces, aquí sucede lo siguiente. Si usted lee detenidamente el escrito de constitución o de requerimiento para constituirse en actor civil de Paltorumi, va a advertir lo siguiente, y nosotros lo hemos colocado, que eso está reflejado en el punto 3.4 del escrito, y dice que esa prueba documental se acredita o que acredita su derecho es la misma que está en la carpeta fiscal. Incluso en otro ítem dice que es de conocimiento de este despacho. Allí un error grave en el cumplimiento de los presupuestos legales para constituirse. ¿Por qué? Porque usted mismo ha escuchado que en la investigación hay 3 hechos. Hecho 1, que tiene que ver con la devolución del oro. Hecho 2, con la empresa Paltorumi. Y hecho 3, que tiene que ver con una investigación abierta a la empresa Cuántico de Francisco Iván Siucho. Entonces, si el pretendiente de constituirse en actor civil nos dice que tenemos que buscar su prueba documental, que la ley exige, que la individualice, en toda la carpeta fiscal, entonces, señor juez, la defensa tendría que ir a buscar para contradecir su posición, incluso usted para justificar que ellos están debidamente o tienen la legitimidad para ser actor civil, tiene que buscar en los 36 tomos y 15 anexos de la carpeta fiscal, que están los 3 hechos en materia de investigación, cuál es la prueba pertinente o la prueba documental que exige el literal D del artículo
100 del Código Procesal Penal. Y eso es un requisito, obviamente, que tienen que cumplirlo. No nos pueden cargar a nosotros como defensa, ni a usted como juez, revisar todo el expediente, hablo de 36 tomos, para buscar cuál es lo que acredita respecto al hecho 2. Incluso ahí hay un tema también de pertinencia y de trabajo de la parte de quien la solicita. ¿Por qué? Porque en los 36 tomos están los 3 hechos, entonces se tiene que diferenciar qué prueba le compete a ellos para reclamar su derecho. Otra cuestión que es sumamente importante y que lo advertimos para la admisibilidad es lo siguiente, y aquí hay una incongruencia. Lo que ellos dicen, usted lo ha escuchado, señalan que la prueba o el daño, la prueba documental está basada en un informe de la empresa estratega, ¿no? Y que este informe supuestamente señala que hay una falta de crédito que no obtuvo la empresa hasta por 28 millones de soles. Allí la incongruencia también sustancial que tiene que ver con la justificación de su prueba documental. Primero, porque esta no es una prueba documental incorporada a la investigación, que yo sepa no está incorporada. No es una prueba documental que tenga relación estrictamente con los hechos, y aquí comparto la posición de la Procuraduría, que en efecto el hecho no es la apertura de la investigación y sus consecuencias, ni las diligencias, sino el hecho que tiene que ver con la imputación, es la venta de una influencia y la aceptación para abrir una investigación, que es totalmente distinto. Además de esto, en el escrito de petición del Paltarumi, señala expresamente que lo que reclaman con esta pretensión de constituirse es daño moral. Y sin embargo nos dice que el informe de estratega lo que prueba es los créditos que dejaron de percibir. Entonces hay una incongruencia evidente. Si tú reclamas en una petición civil dentro de una investigación penal lo que dejaste de percibir, estás hablando en buenos términos de lucro cesante. Y lucro cesante es daño patrimonial, no es daño extrapatrimonial, porque ellos están reclamando en todo su escrito daño moral. Entonces verá que no hay un sentido lógico en ese extremo. Ahora, en lo que tiene que ver con el fondo, sí comparto en efecto lo que ha señalado la Procuraduría, y nosotros también hemos dicho eso en nuestro escrito, en más o menos términos, pero es lo mismo. Lo que nosotros decimos es que aquí hay un bien jurídico protegido, que es la correcta administración de la justicia, el prestigio o el buen nombre de la institución, que en este caso sería el Poder Judicial o el mismo Ministerio Público, porque se habría hecho en efecto injerencias para verificar influencias. Pero ¿qué sucede? ¿No? Aquí, y es correcto lo que dice la Procuraduría, el hecho no es la apertura de investigación, y ahí también hay otra inconsistencia de fondo, porque si nos dicen que el señor Javier Muley tiene que responder por las consecuencias de abrir la investigación, entonces ahí quiebran un requisito de fondo importante, señor juez, el nexo causal. Usted recuerde que quien pide ser resarcido de un daño, aunque sea postulatorio en esta etapa, me tiene que decir si causalmente contra quien dirige lo ocasionó. Pero usted le ha escuchado a la defensa del Paltarumi, en todo momento ha dicho, la investigación me generó no recibir crédito. Entonces, la pregunta es, ¿el señor Javier Muley dominaba la investigación? ¿El señor Javier Muley establecía qué diligencias se iban a hacer en la investigación? ¿Él establecía los plazos? ¿Él estableció el destino final de la investigación? No, porque el acto que se investiga y que la Fiscalía investiga es anterior. Es el supuesto, no está probado y nosotros siempre lo vamos a negar, pero el supuesto hecho que el señor Javier Muley habría requerido que se abra una investigación, que es absolutamente distinto, que no está probado, pero que no viene al caso, es importante decirlo. Por tanto, si la administración de justicia o el prestigio de los funcionarios públicos es el bien jurídico que está en juego, no pueden conectar causalmente el comportamiento del señor Javier Muley con los actos de investigación que ha realizado la Fiscalía. Y con eso trato de sintetizar y aunarme a la posición de la Procuraduría. Ahora, hay otra cosa que es sumamente importante, que también lo dijo la defensa previa. Es una cuestión sumamente intuitiva, señor juez. ¿Qué sucede? Si tú reclamas un daño y lo diriges contra 3 personas, en este caso la señora Peralta, la fiscal Bailón y el señor Javier Muley, aparte del daño causal, del nexo causal, también tienes que probar su comportamiento. Y aquí hay otra inconsistencia de fondo muy evidente, que eso va a ser materia de investigación y ya la Fiscalía lo determinará oportunamente. Si
el daño lo causaron ellos al abrir investigación, el resultado final en realidad fue beneficioso para la empresa Paltarumi. ¿Por qué? Porque tanto la doctora Bailón, en primera instancia, archivó la investigación contra Paltarumi. Entonces, es incongruente que la doctora Peralta le pida abrir una investigación para perseguir arbitrariamente, supuestamente, a una empresa, y finalmente la misma fiscal, que habría predeterminado su comportamiento para perjudicar, termine beneficiándolo. Y lo que es más increíble aún, señor juez, es que cuando sube en elevación de actuados por una queja de la Procuraduría, increíblemente la doctora Peralta Santur confirma el archivo, y no se suponía que ella era la que detonaba o generaba la investigación para perjudicarlo. Entonces, en términos sencillos, Paltarumi, ¿cómo puede decir que es perjudicado de un acto de investigación abierto por o atendido por 2 fiscales cuando estas 2 fiscales terminan beneficiándolo al archivar el caso? Entonces, en ese sentido, verá que en el fondo Paltarumi no tiene legitimidad porque lo que reclama son actos de investigación y el delito no está en los actos de investigación, sino en la venta de la influencia y la aceptación para abrir una investigación, que es totalmente distinto. Segundo, hay incongruencia porque lo dirige contra, primero, Javier Milei, que no dirige la investigación, y contra 2 personas, autoridades públicas, que terminan beneficiándolo, por el contrario. Entonces, bajo esos términos, para ya no ser más redundantes, comparto todo lo que han precedido la Procuraduría y la defensa anterior y solicito, en un extremo, que se declare inadmisible, porque es evidente que no ha cumplido con los requisitos de forma, e infundado, si es lo pertinente, su despacho por las razones ya expuestas. Eso es todo, doctor. Gracias, doctor. La defensa de la señora Bailón. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Bueno, nosotros también nos hemos opuesto a la incorporación de la empresa Paltarumi como actor civil por lo siguiente, señor magistrado. Primero, porque consideramos que es un error del recurrente indicar de que estamos ante un estadio en el cual la empresa que solicita constituirse en actor civil solamente tiene pues que cumplir los requisitos señalados en nuestra norma procesal, sencillamente porque la demanda, así lo ha dicho, a presentarse sería en el momento en que la Fiscalía realizaría una acusación. Y esto no es así por cuanto no solo nuestra norma procesal, sino ya el Acuerdo Plenario 5/2011, ¿no?, que desarrolla la presentación y la constitución de actor civil, ¿no? Este Acuerdo Plenario, señor magistrado, 5/2011, señala claramente, primero, que para que una parte agraviada se constituye en actor civil, tiene que acreditar su legitimidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos ante un proceso penal, sin embargo, por economía procesal, se ha desdoblado esta circunstancia y en este proceso penal, a efectos de la constitución de actor civil, lo que se tiene o las normas que se aplican son aquellas de la justicia o del proceso civil. Entonces, no es cierto, porque sería ilógico que al presentar una demanda donde una parte solicita una indemnización, se presente un escrito simple al inicio y luego se diga más adelante, en el momento en que ya se llega a mayores datos y a una acusación, recién voy a presentar mi demanda. Eso es inadmisible. ¿Por qué? Porque si estamos aquí integrando la pretensión penal y la pretensión civil, se entiende que junto con el pedido de la constitución de actor civil, como lo dice el Acuerdo Plenario 5/2011, se tiene que establecer, dice, se deberá sustentar en el proceso cómo es que ha sido perjudicado por la conducta imputada al investigado y cómo el daño sufrido puede ser resarcido. Por eso es que también se le exige ya que plantee un quantum. En la etapa intermedia con la acusación, en nuestro Código Procesal prevé el aumento de la reparación civil ya solicitada, pero no señala de que se tenga que plantear en ese momento la pretensión, como lo ha señalado el abogado recurrente.
Y el punto, doctor, aquí es importante el punto de la legitimidad que tendría esta empresa o no para poder ser constituida como actor civil. ¿Por qué? Porque actor es una parte actora, en lo civil es el demandante. Entonces, aquí habría que tener en cuenta nuestra norma civil para efectos de determinar si es que la empresa Paltarumi tiene o no tiene el derecho de ser considerada como actor civil. Porque como bien lo ha dicho el abogado recurrente, el actor civil, ¿no? El actor civil, como tiene que identificar el daño para ser constituido como actor civil. Y en ese sentido, doctor, en el escrito que nosotros presentamos en su oportunidad, hemos desarrollado lo concerniente a la reparación civil, entendiéndose que son las normas civiles las que se tienen que aplicar en este caso. El recurrente no ha establecido la relación entre el daño y el nexo causal. Es decir, nosotros tenemos que analizar los elementos constitutivos de la responsabilidad civil para poder llegar a concluir que le corresponde dicha condición al recurrente. Y en ese sentido ya el abogado de la Procuraduría ha desarrollado estas circunstancias por las cuales no, para nosotros tampoco se acreditan estos elementos constitutivos de la reparación civil en el siguiente sentido. El daño no ha vinculado, no existe dentro del relato del recurrente el nexo causal, ¿no?, que debería existir entre el daño sufrido y la causa que lo provoca. Es decir, no ha determinado el daño en relación a los hechos materia del delito imputado, así tampoco ha determinado el nexo causal, ¿no?, que está regulado en el artículo 1969 y 1970 del Código Civil. Tampoco ha desarrollado el hecho de la imputabilidad, la capacidad de imputación en la cual se le puede atribuir a mi defendida la responsabilidad civil por el hecho imputado. Ya el abogado de la Procuraduría establecido aquí lo ha desarrollado en el sentido de que esta investigación tiene vinculación con el delito de tráfico de influencias y tiene vinculación con el delito de cohecho, particularmente imputado a mi defendida el cohecho. En ese sentido, no ha desarrollado el abogado recurrente esta causalidad o este nexo que debe existir entre el daño y el hecho que es materia de investigación. Menos aún el tema de la antijuricidad, también desarrollado por el abogado de la Procuraduría. No voy a repetir los argumentos que están dentro del escrito ya presentado. Y en ese sentido, señor magistrado, es que nosotros consideramos que existe una falsa apreciación o una errada apreciación por parte del recurrente respecto de lo que se está investigando en este hecho 2, que se le atribuye a mi defendida la actuación como funcionaria pública y en el supuesto caso de que ella, a pedido de la señora Elizabeth Peralta, habría pues realizado un acto en contra de su función. Este hecho particular es solamente y netamente un acto de la función de ella que atañe en perjuicio del Estado, que ya está representada por el actor civil Procuraduría Pública Anticorrupción. En ese sentido, señor magistrado, nosotros consideramos de que a mérito de los desarrollados en el Acuerdo Plenario 5/2011, estoy hablando de los fundamentos particularmente el 13 y el fundamento 15, ¿no? Brevemente voy a señalar, ¿no?, que se dice que se está frente a una pretensión de índole resarcitoria y la ley procesal exige que el perjudicado precise específicamente este quantum y que lo individualice y señale los daños cuyo resarcimiento pretende. Entonces, consideramos, señor magistrado, que lo alegado por la parte recurrente no tiene vinculación alguna con el hecho materia de investigación respecto del supuesto daño que alega se le habría ocasionado. Y para terminar, doctor, un punto que además hago de su conocimiento en relación a esta disposición que ha mencionado el señor representante del Ministerio Público. Señala que en la disposición número 11 se le consideró como agraviado a la empresa Paltarumi, que fue impugnada por la Procuraduría.
Disposición 11, que nunca se nos notificó tampoco a nuestra parte, por cuanto mi patrocinada ingresa a esta investigación con la disposición 16. La disposición 11 es del 22 de noviembre de 2024. La disposición 13, que resuelve, dicen, un pedido de nulidad, es de diciembre del 2024. Mi patrocinada ingresa a esta investigación el 18 de febrero del 2025, con la disposición 16. No se le ha notificado ni, bueno, formalmente, evidentemente, porque no era parte del proceso todavía, tomamos conocimiento de algunos detalles de lo que se ha advertido por parte del Ministerio Público. Pero entendemos, señor magistrado, que el hecho de que una parte procesal, como es el Ministerio Público, haya admitido para nosotros, no de manera, no debería haber sido, ¿no? Admitida esta empresa como agraviado, por el hecho de que ha sido admitido como agraviado y por el hecho de que negó o declaró infundada una nulidad presentada, no es que automáticamente pues, el Poder Judicial en esta magistratura tenga que admitir esos argumentos de una parte procesal para que pueda fundamentar un pedido de constitución de actor civil, que es totalmente diferente al tema de que si es que la Fiscalía lo consideró como agraviado o no, porque aquí ya se aplican las normas del proceso civil, situación que no hace o que no considera el Ministerio Público, no ha considerado además en esta disposición número 11. El pretender que automáticamente, o considerar como fundamento, porque eso es lo que hemos escuchado al abogado recurrente, ¿no? Decir de que prácticamente indicar de que el tema acá está ya casi resuelto. ¿Por qué? Porque la Fiscalía me consideró como agraviado y cuando se impugnó esta disposición por parte de la Procuraduría, se declaró nula. Tanto así que su magistratura ha solicitado esa disposición número 13, donde se declaró nula, perdón, se declaró infundada la nulidad. Es decir, quiere relacionar lo resuelto por la Fiscalía, parte procesal, con lo que se va a resolver en este pedido de actor civil. Y nosotros consideramos, doctor, que es totalmente distinta esta pretensión, y por los fundamentos esbozados solicitamos que se declare infundada esta petición planteada por la empresa Paltarumi SAC, doctor. Gracias, doctor. La defensa del señor Hurtado tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Señor juez, muchísimas gracias. Si me permite, por favor, solamente un minuto para poder iniciar. Sí, doctor, adelante. Sí, juez supremo, solamente voy a poner el conocimiento en otra audiencia en la cual estoy ingresando en estos momentos, que me den el plazo de 10 minutos para poder oralizar, señor juez, si me permite, solamente un minuto para poder poner el Ya, voy a conocimiento. dar el uso de la palabra entonces a otras partes, porque yo tengo otra audiencia a las 12. ¿Ya? La defensa del señor Siucho. Buenos días. Señor magistrado, nosotros no formulamos oposición al pedido solicitado por Paltarumi. Por lo tanto, estamos de acuerdo con lo manifestado. Pues están de acuerdo que se constituyan actor civil. Es correcto. Ya, ok. La defensa del señor Salir Rosas, doctora. Gracias, doctor. Sí, señor juez, con su venia, esta defensa, como indicado, interviene en calidad de defensa técnica necesaria del señor Pompeyo Salir Rosa Guerrero, a fin de garantizar que no quede en estado de defensión. No obstante, debo dejar constancia que no he tenido acceso al expediente ni a la documentación presentada en relación con el pedido de constitución actor civil, por lo que no me encuentro en condiciones materiales ni jurídicas para formular una oposición debidamente fundamentada en este momento. En consecuencia, doctor, me allano a lo expresado por los demás abogados que han intervenido sobre el particular, oponiéndome a la constitución en actor civil. Gracias, doctor. Las oposiciones son por escrito, ¿no? Entonces, sí se notificó al señor Salir Rosas, a pesar que de lo que he revisado, estos hechos no lo vinculan, pero bueno, igual le voy a tomar en cuenta sus argumentos. Gracias, doctor. Gracias. Ok, doctor Palomino, lo escuchamos. Señor juez supremo,
Muchísimas gracias. Esta parte procesal pues no ha presentado de manera formal la oposición a esta constitución. Sin embargo, debo de mencionar de manera clara y precisa unos datos muy, pero muy importantes que va a servir a esta Suprema Judicatura a efectos de poder resolver este pedido. Y es el siguiente. Primero, nosotros de manera concreta coincidimos con las defensas que nos han antecedido, en la cual, primero, debe declararse improcedente como tal, ya que el pedido no ha sido debidamente resguardado con lo que establece el artículo 100 del Código Procesal Penal. Número 2, asimismo también es necesario poner en conocimiento lo siguiente. La defensa del señor Andrés Avelino Hurtado Orados, en el incidente número 15, ha solicitado anteriormente una excepción, ha deducido una excepción de improcedencia de acción, justamente en razón a que nosotros estamos cuestionando la inexistencia o la imposibilidad del tráfico de influencias en cadena. Consecuentemente a ello, señor Juez Supremo, a la fecha nosotros no tenemos ningún resultado de vuestra Suprema Judicatura en la cual pueda resolver o ha resuelto este pedido en concreto. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando el representante de la empresa Paltorumi solicita esta incorporación en actor civil, pues básicamente debemos de tomar en consideración, diga, cuál es el delito efectivamente que se está investigando, cuáles son los objetivos de esta investigación, cuáles son los elementos de convicción que hasta la fecha pueden llegar a acreditar que efectivamente la empresa Paltorumi ha sido directamente afectada, independientemente de la existencia de la disposición que hizo mención la defensa de la empresa, del solicitante, pero debemos de tomar en consideración lo siguiente, señor juez. Nosotros sabemos que dentro de los hechos número 2, directamente no se encontraría debidamente identificado el agravio como tal a esta empresa. Consecuentemente a ello, señor juez, para culminar, debemos de indicar que no podría existir ningún tipo de perjuicio, ni económico, ni mucho menos moral, como así lo ha señalado el solicitante. Consecuentemente a ello, esta empresa solicitante no estaría debidamente legitimado para ser incorporado dentro de esta investigación como actor civil. En concreto, señor juez, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctor Roy Gates tiene el uso de la palabra para la réplica. Le doy 10 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, en concreto, con relación a la oposición planteada por la Procuraduría. Señor magistrado, la Procuraduría, conforme lo mencionó la Fiscalía en la disposición número 13, que declaró no al lugar a la nulidad absoluta, la Procuraduría no tiene un legítimo interés para oponerse a la presente oposición. No lo tiene, señor magistrado, así de sencillo, porque su derecho no se ve afectado con nuestra solicitud. Nuestra solicitud de constitución en actor civil, en caso sea declarada por su despacho fundada, no afecta en lo más mínimo la posible pretensión que pueda tener la Fiscalía, ahora o en un futuro. No le afecta, señor magistrado. En consecuencia, no tiene ningún interés al plantear la oposición. Y en segundo lugar, señor magistrado, parece olvidar la Procuraduría, porque aquí está solicitando que se nos rechace nuestra constitución de actor civil, ¿no? Parece olvidar lo que señala el artículo 94.1, que es clarísimo. Nadie está cuestionando la legitimidad de la Procuraduría para ser actor civil. Estamos cuestionando la legitimidad de la Procuraduría para oponerse a nuestro pedido de ser constituidos como actor civil. Porque la Procuraduría olvida lo que señala el artículo 94.1, específicamente que se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Entonces, ¿quién tiene duda que la empresa Paltarumi ha sido perjudicada por las consecuencias de ese delito, que no lo hemos denunciado nosotros, repito, sino que el Ministerio Público lo ha abierto? Nosotros no hemos formulado esta denuncia, el Ministerio Público ha abierto esta investigación y la investigación es por delitos de tráfico de influencias y de cohecho pasivo, porque se habría pagado $80.000 para que a la empresa Paltarumi se le abra una investigación gravísima por un delito de lavado de activos. ¿Eso perjudica o no perjudica? El que se abra una investigación fraudulenta en virtud de un pago ilícito que constituye un delito. ¿Eso no afecta a la empresa Paltarumi, me pregunto yo? Por supuesto que sí le afecta, y por supuesto que tiene perfecta legitimidad
para constituirse independientemente que la Procuraduría también sea actor civil. En consecuencia, la Procuraduría no tiene legitimidad para oponerse, señor magistrado, a nuestro opinión, a diferencia de las demás defensas. La Procuraduría aquí no ejerce una defensa de los imputados, señor magistrado. La Procuraduría no está aquí para defender a los imputados. La Procuraduría está para defender los intereses del Estado. Y esos intereses del Estado, señor magistrado, no están en absoluto puestos en riesgo con nuestra solicitud de constitución de actor civil. Desde ese punto debería aclararse improcedente, infundada la oposición de la Procuraduría. En segundo lugar, señor magistrado, con mucho respeto le digo a todos los colegas que están acá presentes, ¿no? Voy a responder cada punto. En primer lugar, la defensa de la doctora Peralta, ¿no? La defensa de la doctora Peralta también plantea que aquí ya existe una constitución de actor civil por parte de la Procuraduría. Sí, en efecto, existe y no nos oponemos a ello. Nunca nos opusimos tampoco a su solicitud de constitución de actor civil. Pero el argumento es el mismo. El hecho que exista la Procuraduría ya constituida como actor civil no es óbice para que la empresa Palterumia, a la que sí se le abrió una investigación penal fraudulenta, conforme a la hipótesis de la Fiscalía, no necesariamente lo firmado por nuestra parte, sino conforme a la hipótesis de la Fiscalía, se abrió una investigación fraudulenta en virtud de un pago de $80,000, por supuesto que también afectó. Entonces este argumento es igual al de la Procuraduría y exponemos lo mismo que hemos señalado precedentemente. Por otro lado, señala la defensa de la doctora Peralta que la demora en la apertura de la investigación fue debido a que había un conflicto de competencia, una contienda de competencia que finalmente fue dirimido a favor de la Fiscalía de la doctora Sonia Michela Bailón, que es aquí en Lima. Y eso es cierto, hubo un conflicto de competencia, pero lo sintomático, señor magistrado, es que conforme al relato del confesor sincero, se menciona que en marzo del 2021 habría sido este pago de $80,000. Y coincidencia, en abril del 2021 se abrió la investigación preliminar por lavado de activos contra el patrocinado. Eso es un hecho real, señor magistrado, irrefutable. Según el relato del confesor sincero, en marzo del 2021 fue el pago de $80,000 y en abril del 2021, señor magistrado, se abrió la investigación a mi patrocinado. Más allá del trámite que estuvo durante 2 años desde el informe de la policía que fue a Lima Norte, regresó y finalmente se dirimió competencia a favor de la doctora Sonia Michela. Pero en abril del 2021 lo cierto es que se abrió esta investigación. También se ha mencionado que la doctora Peralta, como fiscal superior, archivó la investigación y eso es cierto, señor magistrado. La doctora Peralta archivó la investigación. Eso es un hecho irrefutable, es un hecho que ha ocurrido en la realidad, pero eso, señor magistrado, no significa que la investigación no se haya abierto fraudulentamente. El hecho que la doctora Peralta haya archivado, cuando se elevó en consulta la disposición que archivó la investigación preliminar, no significa que no se haya cometido una ilicitud al momento de la apertura de la investigación. Y por último, señala que en un momento de la resolución que su despacho emite con relación a la prisión preventiva, su juzgado señala que el archivamiento resultaría contradictorio. Esos son elementos que se tendrán que analizar, señor magistrado, a futuro. Nosotros nos hemos basado en los hechos narrados por la disposición de apertura de investigación preliminar y la de la ampliación de la investigación preliminar. Bien, y hemos sido claros, señor magistrado, que su despacho con relación a la doctora Peralta Santuro, en un primer momento mencionó que el primer elemento no se encontraba plenamente acreditado para efectos de la sospecha fuerte que implica el estándar necesario para la prisión preventiva. Pero quien determina si existe el estándar, ¿no?, de sospecha simple para la investigación preliminar y suficiente para la investigación preparatoria es el Ministerio Público. Y eso sí existe, señor magistrado, conforme al relato del Ministerio Público. Lo que no existirá será el estándar de sospecha fuerte para la imposición de una prisión preventiva en contra de la doctora Peralta Santur respecto del hecho número 2. Eso nosotros mismos lo hemos mencionado en nuestra primera locución, pero nos basamos en la relación de hechos dispuesta en la disposición número 4 de la Fiscalía y en la 11 y en la 16. Con relación a los argumentos expuestos por la defensa del señor Javier Miuley, ¿no?, solicita que se declare inadmisible nuestro pedido porque no hemos presentado la prueba documental, ¿no? Porque nosotros hemos mencionado que nosotros nos remitimos a la prueba que ora en el expediente, ¿no?, a toda la prueba documental, y ellos dicen que su despacho tendría que hacer una labor interpretativa de esfuerzo o las mismas defensas para introducirse en el expediente y ver qué pruebas. Señor magistrado, en concreto nosotros hacemos referencia, ¿no?, a las disposiciones que hemos mencionado, que contienen el relato del Ministerio Público
que sostiene la hipótesis fiscal de los hechos ilícitos que habrían ocurrido en este caso. A eso nos estamos refiriendo, a las disposiciones del Ministerio Público. No estamos pidiendo que sea, y que las hemos mencionado en audiencia y están mencionadas en nuestro escrito también. Entonces estamos hablando del mismo expediente, no estamos pidiendo que se bucee en todos los tomos de la carpeta fiscal. Estamos haciendo referencia en concreto a las disposiciones. Por otra parte, señala, señor magistrado, que no habríamos adjuntado esa prueba documental. Y yo me pregunto lo siguiente, señor magistrado, y usted lo sabe mejor que yo. Nosotros no hemos participado en la solicitud de constitución de actor civil de la Procuraduría en esta causa, porque no fuimos notificados. Pero yo le aseguro, señor magistrado, que lo que la Procuraduría ha presentado, porque así ocurre en el 100% de los casos, lo que la Procuraduría presenta como prueba documental, señor magistrado, para solicitar su incorporación como actor civil, y usted no me dejará mentir, es la resolución suprema de designación del procurador. Nada más, señor magistrado. Eso es lo que el procurador presenta. Y con eso da por cumplido el artículo 98, en el literal que exige la prueba documental. ¿Cuál es la prueba documental que acredita el derecho de la Procuraduría? La resolución suprema que designa el procurador. Repito, yo no he participado, pero su despacho no me dejará mentir, estoy seguro que en este caso la Procuraduría, cuando ha solicitado su constitución en actor civil, ha presentado su resolución suprema de designación, nada más. No creo que haya presentado una pericia en donde se determine la magnitud del daño. No, señor magistrado. Y nosotros pedimos el mismo trato. Estamos pidiendo simplemente que se nos constituya como actor civil. Y después, en una etapa posterior, si es que existiera un requerimiento acusatorio, y con las solicitudes que nosotros podemos hacer de actos de investigación, dentro de la investigación preparatoria, que su despacho nos acaba de notificar, que la acaba de prorrogar por 8 meses, señor magistrado, en esos 8 meses que usted ha declarado fundado ese pedido del Ministerio Público, nosotros tendremos el tiempo suficiente para poder solicitar la actuación o la presentación de prueba, la generación de prueba, de distintas pericias, por ejemplo, para poder acreditar el daño, y en el momento de la absolución de un eventual requerimiento acusatorio, plantearemos nuestra demanda. Es en ese momento, señor magistrado, en donde nosotros tenemos que aportar todos nuestros elementos probatorios. Entonces, con relación a la prueba documental, que es uno de los fundamentos de la oposición del investigado Muley, esos son los argumentos que nosotros tenemos que exponer. Menciona adicionalmente, he tomado nota por acá, denme un segundo, que solamente nosotros hemos pedido por el daño moral, pero si usted ve en la parte final, señor magistrado, de nuestro escrito, estamos haciendo mención que nosotros estamos reclamando daño moral y daño patrimonial. Y adicionalmente señala que no se ha precisado el nexo causal. Señor magistrado, el nexo causal, o sea, en este caso nosotros nos estamos basando en la hipótesis del Ministerio Público. ¿Cuál es la hipótesis? Que el señor Javier Muley pagó $80.000 a la señora Peralta Santur para que, ejerciendo su influencia, la doctora Sonia Misela Bailón Zabaleta abra una investigación de lavado de activos. Qué sorpresa, finalmente sí se abrió. Ese es el nexo causal, señor magistrado, que existe. Existe una causalidad entre todos esos hechos. Para ir terminando, el resultado señala, y este es uno de los últimos argumentos que señaló la defensa del señor Muley, ¿no? Señala que finalmente aquí ha habido un resultado beneficioso, señor magistrado. Señala que ha habido un resultado beneficioso porque finalmente la investigación fue archivada. Señor magistrado, esto equivale a decir que yo te genero una enfermedad, pero después te curo. Entonces, como te curé, fuiste beneficiado por mí. No, señor magistrado. Acá lo que se tiene que analizar es que se abrió una investigación fraudulentamente, la carpeta 36-2019, que coincide exactamente, temporalmente, conforme a la hipótesis del Ministerio Público y a los hechos ocurridos. Entonces, el hecho que se haya archivado una investigación no es un resultado beneficioso para Paltarum, señor magistrado, por supuesto que no. El hecho que se haya abierto una investigación le genera un perjuicio enorme de millones de dólares, señor magistrado, millones de dólares, por una apertura fraudulenta de investigación de lavado de activos que usted mejor que nadie sabe qué consecuencias negativas genera la apertura, la sola apertura de una investigación de lavado de activos. Ya genera un perjuicio a una persona jurídica que opera en el mercado y a la cual se le niegan los créditos. Por supuesto que sí. Pasando a los argumentos de la defensa de la doctora Sonia Misela Bailón, que hizo una referencia que nosotros planteamos, que la demanda la tenemos que plantear al momento de absolver el requerimiento acusatorio. Sí, por supuesto. O sea, que me parece que no se ha entendido bien. Pero es en el momento en el que se absuelve el requerimiento acusatorio en donde la parte civil, al igual que la Procuraduría, como parte civil, hace el planteamiento de su demanda y puede aportar las pericias
¿no? Ofrecer las pericias que se hayan actuado durante la etapa de investigación preparatoria. Es en ese momento. A nosotros no se nos puede exigir, señor magistrado, que en este momento le presentemos a usted una pericia que cuantifique exactamente cuál es el daño sufrido. Por supuesto que no. Esta es una investigación progresiva, tiene 8 largos meses todavía de investigación en donde nosotros tenemos el perfecto derecho de participar por un tema de economía procesal, señor magistrado, porque si no nos van a obligar a plantear una demanda en otro juzgado. Cuando los hechos se investigan en este juzgado y por un tema de economía procesal, tenemos todo el derecho de participar como actores civiles, al igual que la Procuraduría también tiene ese derecho y lo está ejerciendo hasta el momento. Bien, señor magistrado, con estos argumentos solicitamos que se declaren infundadas las oposiciones planteadas, ¿no? Y reiteramos nuestro pedido para que se nos constituya como actor civil sin desconocer el derecho de la Procuraduría, pero sí dejando presente que la Procuraduría aquí no tiene legitimidad. Sí tiene legitimidad los abogados de las demás partes investigadas. Por supuesto que sí tiene legitimidad para oponerse. La Procuraduría no tiene esa legitimidad, señor magistrado. No se está afectando su derecho. Así como solicitó la nulidad que fue resuelta por la Fiscalía con la disposición número 13 que declaró infundada esa nulidad planteada respecto a nuestra solicitud. Lo único que pedimos, señor magistrado, es que se nos permita participar en este proceso activamente porque la empresa Paltarum Misac ha sido gravemente afectada con la apertura fraudulenta de una investigación fiscal por un delito grave de lavado de activos. Ya lo he que ha dicho. sido- Ya lo está repitiendo. Bien, muy bien, señor magistrado, le agradezco por el tiempo concedido. Muchas gracias. Por la Fiscalía, ¿algo más que agregar, doctor Chinchay? Sí, señor. Bueno, quería empezar por una de las últimas o penúltimas cosas que dijo el doctor Roy Gates, el tema de las instrumentales adjuntadas por la Procuraduría Pública, escrito del 28 de noviembre de 2024, que finaliza adjuntando 4 documentos: la copia simple de resolución de designación de la doctora Villegas como procuradora, su DNI, es el anexo 2, el anexo 3 es una disposición de esta fiscalía, la número 4, y la disposición número 7 también de este despacho fiscal. Esos son todos los recaudos que se acompañaron junto con el requerimiento de constitución en actor civil. Bueno, en ese sentido lo aducido por la defensa de la empresa Paltarumi corresponde con la realidad. Sobre el tema de las consecuencias, dice la Procuraduría que reclama ser afectada por las consecuencias, no como sujeto pasivo. Habría que ver cuáles son para la Procuraduría las consecuencias, qué daño patrimonial, qué cantidad de dinero, qué partida presupuestal de la Procuraduría Pública Anticorrupción se ha perdido a propósito de estos hechos. No entendemos cuáles puedan ser ellos. Y en cuanto a los extrapatrimoniales, si definitivamente hay algún desprestigio, digamos una suerte de daño moral o daño a la imagen, no va a ser a la Procuraduría Pública, ¿no? Si va a haber, digamos, una crítica social que merme de alguna manera la imagen de alguna institución, ciertamente no será lo de la Procuraduría Pública Anticorrupción. Si la Procuraduría nos dijera que ellos defienden al Estado, no necesariamente a su oficina, bueno, yo invocaría en tal sentido el Acuerdo Penario 4/2012, que sostiene que sí se diferencia qué Procuraduría Pública está legitimada, a pesar que el 47 habla que las procuradurías en general representan al Estado, sí hay un repartimiento sectorial y por lo tanto el sector específico al que representa la entidad pública de la Procuraduría no se habría visto afectada. Entonces, más bien, creemos que la Procuraduría concurre como sujeto pasivo del delito. Eso sí nos parece absolutamente claro y eso legitima su participación, pero no como afectado. ¿En qué le afecta este hecho? Más bien al Ministerio Público es el que le afecta. Sobre los alegatos de la defensa de la señora Elizabeth Peralta Santur, invocar el recurso de nulidad 2081-2012 Lima Norte no corresponde, porque el recurso de nulidad habla del Código de 1940. En el Código de 1940 no había la especificación del artículo 94 del Código, que habla también del afectado con las consecuencias del delito. En ese sentido, más bien, hay que atender a la casación 646-2019 Guaura, del 4 de noviembre de 2020, que en el Fundamento Jurídico 15 hace esa distinción y dice que
no necesariamente el titular del bien jurídico es el afectado, sino que también, ¿no es cierto?, dice, por otro lado, la acepción del perjudicado, final de la página 10, y ahí comienzo con la página 11, corresponde a la persona que sufre los daños directos, lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones penalmente relevantes, aun cuando no sea titular del bien jurídico protegido. Por lo tanto, el texto de la norma procesal vigente, artículo 98, numeral 1 del Código Adjetivo, habilita la constitución como actor civil de quien resulte perjudicado por el delito, cuya acepción no se limita solo al titular del bien jurídico. Esta especificación no estaba en el Código del 40 y por lo tanto el recurso de nulidad no viene al caso. No es tanto un problema de que la doctora Sonia Bailón se haya demorado en el inicio, es que no hubo mérito para siquiera abrir la investigación y eso lo reconoce ella misma en la disposición número 2. Entonces, el evento dañoso estaría en eso, de que ni siquiera había mérito para abrir, lo reconoce ella y a pesar de eso hubo una apertura. Que esta haya sido antes o después no tiene mayor incidencia. Y algo que también otra defensa dijo, ¿cómo es posible que se aduzca que haya habido una conducta de parte de doña Elizabeth Peralta si es que ella archivó o mejor dicho, confirmó un archivo que hizo la doctora Bailón? El evento dañoso está en abrir la investigación, no hay que después se cierre, eso no tiene absolutamente ninguna relación. Se está queriendo crear una contraposición lógica. El interés, que es materia obviamente de proceso y que será objeto de demostración en su momento, es que el interés era que se le abra el proceso a Paltarum, no que sí se le cierre o no se le cierre la investigación después. Eso simplemente es una falacia, eso no tiene absolutamente nada que ver. Sobre el tema... Aceleremos porque tengo una audiencia, ya me pasó. Sí, pero quería responder puntualmente los temas. El tema también, en un momento se dijo que el señor Muley no manejó los detalles de la investigación que se le abrió y por lo tanto que eso no tiene nada que ver con el daño. El daño está en haber generado la apertura de una investigación. Por supuesto que ello, señor, tiene que ser objeto de una probanza, ¿no? Eso se tiene que demostrar. La pena del banquillo tiene que ser demostrada en el proceso y si es que se acoge el pedido de Paltarumi, ya será onus probandi de Paltarumi que la pena del banquillo, o sea, las consecuencias negativas de solamente tener una investigación abierta, aunque no termine en condena, eso tiene que ser objeto de probanza en el proceso. Y en ese mismo sentido, y con esto acabo, un argumento de la defensa de la señora Sonia Bailón acude al Acuerdo Plenario 5-2011, Fundamento Jurídico 13, pero el Fundamento Jurídico 13 dice que la sustentación, la demostración del daño se dará en el proceso y se está queriendo hacer pasar esto como si fuera un requisito para la Constitución, cosa que no es el caso. Eso no dice el artículo 100. Y por lo tanto, el Ministerio Público se ratifica en la propuesta que ha dirigido a su despacho, señor. Gracias. Gracias, doctor. La defensa de la Procuraduría, le doy 3 minutos, doctor. A cada uno le voy a dar 3 minutos, por favor. Muchas gracias, señor juez. Muy puntual. Se ha aludido al tema de la constitución en actor civil de la Procuraduría. E insisto, nosotros no nos constituimos en actor civil porque somos sujeto pasivo del delito. Ese es en términos penales para identificar al agraviado. Nos constituimos por ser perjudicado por las consecuencias del hecho que fue imputado y que tiene relevancia penal como delito. Basta remitirse a nuestro escrito de actor civil para poder identificar ello, señor juez. En nuestro escrito de actor civil, primero hemos invocado cuál es el hecho que se imputa y luego, invocando la casación 189-2019 Lima Norte de fecha 17 de noviembre del 2020, hemos indicado que los delitos, los hechos de corrupción, los hechos que se califican como delito de corrupción, producen un daño a la imagen estatal. Y ese daño a la imagen estatal es lo que a nosotros nos da legitimidad para solicitar ser actor civil. No es porque somos sujeto pasivo del delito, es porque somos perjudicados por el delito. Y el artículo 100, el artículo 98, que habla del actor civil, no del agraviado, solo del actor civil, te habla de que se solicita ser actor civil quien resulte perjudicado por el delito, no por el pasivo, no por ser sujeto pasivo de un delito. Son dos categorías totalmente diferentes. Ahora,
Aclaro el tema, tal vez por desconocimiento, de la competencia, la representatividad de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, en este tipo de delitos. En el decreto legislativo 1326 y su reglamento se establece que hay procuradurías sectoriales, nacionales y procuradurías especializadas. Cuando se comete un delito de corrupción, la Procuraduría especializada en delitos de corrupción es la competente. No es la competente la Procuraduría del Ministerio Público, la Procuraduría del Poder Judicial, porque es de un delito especialísimo. La competencia la marca el delito. Y todos los delitos que no sean de corrupción, que sean en agravio del Ministerio Público, lo ve la Procuraduría del Ministerio Público. Eso está claramente estipulado en el decreto legislativo 1326. Ahora, nosotros no cuestionamos el tema de la prueba. Insisto, no vamos por el tema del sujeto pasivo del delito con los perjudicados, porque esa diferencia se quiere hacer para que Paltarumi pueda entrar como constitución de actor civil. No hemos cuestionado prueba, no hemos cuestionado, negado la imputación, nada de eso. Nosotros simplemente señalamos de que no existe una conexión lógica entre el hecho imputado, que tiene que tener relevancia penal, porque si no, no ingresa como hecho imputado al proceso penal, y ese mismo hecho, que por economía procesal debe producir el daño. 3 veces le he escuchado a la defensa de Paltarumi Isaac decir, el hecho dañoso es que se ha aperturado una investigación, se me ha aperturado una investigación, se me ha aperturado una investigación fraudulenta, por supuesto, no lo negamos. No decimos que pruebe cuánto el daño, cuánto le produjo. Lo que decimos es que ese hecho de haber aperturado esa investigación no está imputado. No está imputado. Forma parte, lo mencionan en la disposición 16 y en las disposiciones como razonamiento probatorio, como razonamiento indiciario. No hemos escuchado ningún contraargumento a esta observación que realizó desde un inicio la Procuraduría. Entonces, al no estar como hecho imputado para terminar, señor juez, no está calificado ni como delito de prevaricato ni como delito de abuso de autoridad por el funcionario que aperturó indebidamente la investigación y que produjo el hecho dañoso entre la empresa Paltarumi. No negamos de que es lógico esa evidencia de causalidad, pero el hecho no está imputado. ¿Fue apresurado el pedido? Lamentablemente sí. La empresa Paltarumi debe realizar las acciones para que ese hecho ingrese como de relevancia penal para que pueda pedir su constitución al actor civil. Pero en este momento no existe. Ya lo dijo eso. Es solamente razonamiento indiciario. Nada más, señor juez. Gracias, doctor. Doctor Castillo, ¿tienes uso de la palabra? Sí, doctor. Acá muy breve. Quiero hacer la diferencia en este tiempo en por qué la pretensión de la Procuraduría que quiere apoyarse en la defensa de Paltarumi debe ser la misma en igual derecho para ellos, que es un error. La Procuraduría no, ¿por qué, doctor? Porque la Procuraduría pide constituirse por los 3 hechos, por lo tanto no hay duda de que todas las documentales están en su posición respecto a los 3 hechos. Lo que nosotros decimos es que ellos no cumplen con decirnos qué documental corresponden al hecho 2. Y eso es incorrecto, porque no nos pueden cargar a nosotros a averiguar qué documentales son para que usted justifique su posición y su resolución. Por eso es inadmisible. Entonces no se puede comparar con la Procuraduría. Segundo hecho, ¿por qué? Y esto me pongo a lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía dice que es una falacia que nosotros digamos que al final le termina beneficiando, en este caso, a la empresa Paltarumi, la posición de ambas fiscalías. No, no es una falacia, señor juez. ¿Sabe por qué no es una falacia? Porque se supone que inicialmente hay un comportamiento concertado y predeterminado en pedir una influencia y además la doctora Peralta en influir para que abra una investigación. Entonces hay un comportamiento, hay un injusto penal que está establecido en una cadena de acuerdos ilegales, supuestos. Entonces, ¿por qué no es una falacia? Porque si ese acuerdo ilegal inicial se concreta al final con un archivo que beneficia más bien al Paltarumi, entonces ¿de qué acuerdo previo estamos hablando? Y finalmente cierro con esto. La defensa de Paltarumi dice, aquí hay algo irrefutable, nosotros somos agraviados porque se ha pagado $80,000 para abrir una investigación. La pregunta es, señor juez, ¿cuál es la prueba documental para acreditar que esos $80,000 existieron? Que el señor Javier Muley lo entregó, que el señor Javier Muley entregó al señor Andrés Hurtado. No hay ninguna prueba hasta ahora que haya acreditado que existió ese pago. Y nos dicen que es irrefutable. ¿Irrefutable en realidad? No, eso nunca se ha probado. Eso es todo. Gracias, doctor. La defensa de la señora Peralta, doctor Cacique, ¿algo Sí, más que agregar? Sostengo la oposición inicial
Sin embargo, quiero agregar algo que ha dicho el doctor Roy Gates. Ha dicho que hay una prueba irrefutable, ya mencionó el señor Francisco Suchonera. Este señor dice que en abril del año 2021, ¿no?, se había concertado con el señor Andrés Hurtado a efectos de que por intermedio de este se le pague a la doctora Peralta para que se inicie esta investigación. Pero le quiero informar al doctor Roy Gates, con mucho respeto a los demás presentes, del nuevo fiscal Chinchay, de que esta versión de Francisco Suchonera ha sido desmentida por el propio hotel donde se había hospedado el señor Hurtado, que la propia fiscalía lo tiene en la carpeta fiscal. Esta carta del Hotel Pardo indica que el señor Andrés Hurtado no estuvo hospedado ni en marzo ni en abril del año 2021. Recién este señor ha sido hospedado como huésped recién en junio del año 2021. Por lo tanto, esa versión que ha dicho el señor Francisco Suchonera y que sostiene el doctor Rey es totalmente falsa. Por lo resto, sostengo la oposición, señor juez. Gracias, doctor. Defensa de la señora Bailón. ¿Algo más que agregar? Sí, doctor. Yo brevemente insisto, señor magistrado, que lo que para nosotros aquí está en discusión es la legitimidad que tiene o no la empresa Paltarumi para ser considerado como actor civil. Y la legitimidad pasa necesariamente por el nexo de causalidad o no, la relación que debería existir entre el hecho, que es materia de investigación, y el daño. Es lo que ha explicado también la Procuraduría, ¿no? Nosotros lo hemos planteado también así, la inexistencia del daño, del nexo causal, del acto antijurídico, que tenga esta vinculación y que le haya ocasionado un daño a la empresa Paltarumi. Lo que se está investigando aquí es una venta de influencias, es un acto de cohecho. No se está investigando lo que el señor abogado ha repetido varias veces, que el agravio o el perjuicio deriva de la apertura fraudulenta de una investigación de lavado de activos en su contra. Ese hecho que está detallando la parte agraviada, ¿no?, la empresa Paltarumi, no es materia de investigación, no está como un hecho fáctico en la descripción de la imputación planteada contra mi defendida en el hecho 2. En tal sentido, no existe un nexo de causalidad entre el daño y el hecho que se investiga. Por lo tanto, si nos trasladamos a una demanda, a un proceso civil, la empresa Paltarumi no tiene legitimidad para obrar, doctor, en esta pretensión civil, como vuelvo a repetir, más del proceso civil. Y básico es identificar primero si el recurrente tiene legitimidad o no para actuar. Ya me lo está Eso es todo. Gracias. La defensa del señor Hurtado. Señor juez, muchísimas gracias. De manera concreta, debemos señalar lo siguiente. El hecho por el cual se pretende solicitar la constitución es el hecho número 2. Debemos identificar cuál es la magnitud del daño. Debemos advertir que esta investigación en su oportunidad se archivó en diligencias preliminares. Entonces, ¿cuál habría sido esa magnitud del daño, del perjuicio? No hay. No podríamos cuantificar en sí que la empresa Paltarumi, a consecuencia de la apertura de estos actos de investigación, de esta investigación como tal, se habría causado el daño respectivo. Ahora bien, nosotros sabemos, señor magistrado, que si en todo caso vuestro despacho declara fundada nuestra excepción de improcedencia de acción respecto al cuestionamiento de el tráfico de influencias en cadena, que dicho sea de paso, señor juez superior, y a la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto. Y esa es la imputación que básicamente el Ministerio Público está formulando en este caso, en relación al señor Andrés Sablino Hurtado Orados. En consecuencia, estaríamos frente a una legitimidad por parte del solicitante para ser incorporado como actor civil. No. En consecuencia, señor juez, nosotros ratificamos nuestro pedido en concreto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Defensa del señor Sucho. Bueno, estuvo conforme, ¿no? Sí, su señoría, estuve conforme, pero si me permite hacer una precisión. Diga. Mire usted,
Se ha precisado, uno de los señores abogados ha precisado que todo lo manifestado por el señor Siucho en relación a las visitas efectuadas al señor Hurtado en el Hotel Pardo son hechos falsos. Quiero manifestar expresamente que no ha sido así. Todo lo manifestado por el señor Siucho son hechos reales y han sido debidamente acreditados. Si bien el hotel pudo haber contestado como en efecto obra en autos, obedece a que muchas veces la habitación que tomaba el señor Hurtado no estaba a nombre de él. Por lo tanto, si la pregunta es si tomó la habitación, van a responder que no. Entonces, ratificamos en todo lo manifestado por el señor Siucho en el sentido de que todos los hechos han sido debidamente acreditados y probados y esto todo obra en autos. Eso es lo único que quería precisar, su señoría. Ok, gracias. Defensa del señor Sally Rosas. Doctora Cernández. No, ninguna. Ok. Nada. Habiendo escuchado los argumentos, gracias doctora, habiendo escuchado los argumentos de la defensa de la empresa Paltarumi, quien solicita se le declare actor civil, y los argumentos de los que se oponen a esta solicitud, la Procuraduría Pública, la defensa de la señora Peralta, del señor Muley, de la señora Bailón, y los argumentos también acá expuestos de la Fiscalía y de los señores Hurtado, Neira y Sally Rosas. Voy a pedir la resolución luego de la evaluación correspondiente y será notificada a las casillas electrónicas. Siendo las 12:26 se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes.